Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar hoy la sesión con lo que ustedes nos pidieron a través de nuestro blog de Envirsa, que es un repaso general primero de todo lo que hemos visto, repasar un par de fórmulas de lo que hemos venido manejando y finalmente ver un repaso un poquito más avanzado de lo que es el I y el O como fórmulas de doble validación. Entonces vamos a empezar con un repaso de el general. Y vamos a empezar con esto, con la parte de nuestro análisis básico. Recuerden que es muy importante siempre realizar un análisis básico sobre cualquier tabla que nosotros tengamos. Esto nos va a permitir tener cifras control y garantizar que nuestros datos sean veraces y correctos en toda ocasión. Nuestro análisis básico va a contar de 6 formas con 6 funciones diferentes. En primer lugar, lo que es suma, promedio, máximo, mínimo, desviación estándar y varianza. Estos los vamos a sacar, todos son del mismo rango y nos van a permitir tener datos estadísticos muy importantes como la desviación estándar y la varianza y nuestra cifra control, que en este caso es la fórmula de suma. Esta fórmula de suma lo que va a permitirnos hacer es que cada análisis que tengamos de toda la información que estamos revisando va a ayudarnos a saber que todo está correcto y que no tenemos ninguna desviación ni ningún problema. En el caso del promedio, máximo y mínimo, son situaciones que nos ayudan simplemente para el análisis de la información, saber cuál es el mayor, cuál es el menor y cuánto es en promedio de cada uno de nuestros registros. Cuando hablamos de análisis un poco más avanzado, ya empezamos a ver fórmulas nosotros como lo son contar punto blanco y contar punto sí. Esta última es la que más hemos estado ocupando nosotros, ya que nos interesa saber ciertas especificaciones dentro de nuestro archivo. El contar punto sí, eso es lo que nos permite, va a buscar dentro de un rango el criterio que nosotros le estemos indicando. Recuerden que el criterio podemos ocupar nosotros una celda referenciada o podemos ocupar un texto siempre y cuando esté entre comillas. Es muy importante usar el entrecomillado. Para seguir tenemos la fórmula de sumar puntos sí, que es muy similar al contar puntos sí, solamente que esta cuenta con 3 argumentos. Número 1, el rango de búsqueda, donde voy a buscar mi criterio, que es el segundo argumento, y el rango de suma, esto es, voy a buscar en una columna lo que me estás pidiendo y voy a sumar en una segunda columna. La primera columna puede ser numérica, alfanumérica o alfabética netamente, pero el rango de suma siempre va a ser una columna numérica, 100% numérica. No puedo tener yo dentro de esta columna ningún elemento alfabético ni caracteres especiales, ya que no va a considerar estos elementos para nuestra suma. Venimos aquí con una parte que es el sí condicional. Para el sí condicional nosotros vamos a tener 3 argumentos. El primero, una prueba lógica. Esta prueba lógica se va a componer de 3 elementos. El primero es una celda o un valor. El segundo es un signo de comparación y el tercero, contra qué lo voy a comparar. Contra qué lo voy a comparar puede ser otra celda o puede ser una palabra o algo que nosotros escribimos. Solamente podemos ocupar nosotros 6 diferentes tipos de símbolos de comparación. El primero, igual a. Cuando hablamos del igual a, quiere decir que va a ser exactamente la misma cifra, el mismo número, que va a ser exactamente la misma palabra o la misma expresión. Recuerden que nosotros dentro de esta prueba lógica ya comenzamos a ver lo que son las fórmulas anidadas. Por lo tanto, yo puedo igualar expresiones matemáticas
para que mi prueba lógica se cumpla o no se cumpla. Diferente a es exactamente lo opuesto a igual a. Quiere decir que no es igual, que no es la misma cantidad, que no es el mismo número o la misma expresión. En cuanto a estos dos casos, son los únicos que nosotros vamos a poder ocupar cuando estamos hablando de expresiones alfabéticas. Si estoy comparando palabras, si estoy comparando expresiones, oraciones, solamente voy a poder ocupar estos dos. Los otros cuatro, menor que, mayor o igual a, menor o igual a, son comparaciones que únicamente vamos a ocupar cuando estamos hablando de campos numéricos. No podemos decir que una palabra es mayor a otra, ya que no tienen un valor cuantitativo, tienen un valor netamente cualitativo. Las letras, las palabras, son simplemente sonidos fonéticos que nos ayudan a comunicar. Sin embargo, no podemos cuantificar, no podemos decir que la letra A tiene un valor numérico. En algunos casos se dice que en código podríamos asignarles un valor para que las demás personas supieran de lo que estamos hablando. Sin embargo, esto no quiere decir que las letras tengan un valor como tal. Por esa razón, estas últimas cuatro expresiones solamente son numéricas. Igual a y diferente a son, o las podemos ocupar nosotros, para situaciones alfabéticas, alfanuméricas o numéricas. Y los últimos cuatro solamente en situaciones numéricas. Cuando hablamos del sí condicional con textos, aquí podemos ver un ejemplo, o más bien tres ejemplos. El primero está comparando el valor de una celda, donde nos dice que si al paciente se le realizó una panendoscopia, se le cobrarán 500 pesos masiva, si no, no tiene costo. Lo que tendríamos nosotros en un archivo de Excel es que en la columna B vamos a tener qué tipo de estudio se le practicó al paciente. Y entonces va en la primera celda de nuestro registro, va en nuestro primer registro, verifica en la celda B5. Si dicha celda contiene la palabra panendoscopia tal cual la estoy escribiendo aquí, recuerden que esa es una parte fundamental de lo que debemos tener presente, tal cual lo estoy escribiendo. Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para Excel una A es una A, está escrito con mayúscula o está escrito con minúscula. Eso no le preocupa. Lo que sí le va a afectar son espacios, puntuación y acentuación. Si yo pongo panendoscopía con un acento aquí, pero el archivo no lo contiene, mi fórmula no va a funcionar porque no está cumpliendo el requisito de encontrar la palabra tal cual yo la estoy escribiendo. Entonces, nuestro sí condicional, a partir de nuestra prueba lógica, es que si el valor de la celda contiene la palabra panendoscopía, coma. El segundo argumento de una prueba lógica es el valor verdadero. ¿Qué es esto? Si mi prueba lógica resulta, se da o se cumple, ¿qué valor me vas a arrojar a mí dentro de la celda? En este caso sería el costo más el 1.16 que corresponde al IVA. Y finalmente, el valor si es falso. ¿Qué es esto? Si mi prueba lógica no se cumple, lo que voy a tener es mi valor si es falso. Nosotros podemos poner 0, podemos hacer que nuestras pruebas lógicas nos arrojen un valor en palabras, ya sea positivo o negativo, como es el segundo caso. Si el paciente es mayor a 17 años, se trata en adultos. Si es menor, se va a pediatría. Entonces va a la celda, comprueba que el valor de la celda, si es mayor a 17, si el paciente tiene 25 años, va a poner la palabra adulto. Pero si el paciente tiene 17 o menos años, se va a ir a pediatría. Así es como funciona el sí condicional. Va a una celda, verifica lo que estamos o el contenido de la celda, y si el contenido cumple la condición que yo le estoy poniendo a través de mi símbolo de comparación y el valor a comparar, le va a dar uno u otro resultado.
También hemos estado manejando el buscar valor vertical, que es la fórmula buscar V. Hay una pequeña confusión para muchas personas con esta fórmula en el nombre, ya que dicen que buscar B es buscar valor. Recuerden que nosotros tenemos la fórmula de buscar, buscar B y buscar H. La diferencia entre cada una de ellas es que una va a buscar dentro de una matriz, la segunda, que es buscar B, va a buscar en una matriz de forma vertical y buscar H va a buscar de forma horizontal. Esta función nos permite buscar un valor dentro de un rango de forma vertical. Cuando Excel hace esta fórmula, lo que hace es, nosotros le vamos a indicar una matriz de búsqueda. Va a iniciar en la primera celda de la parte superior izquierda de dicha matriz y va a ir hacia abajo. A diferencia del sumar puntos i o del contar puntos i, esta se va a detener en el primer valor que encuentre que cumpla con el valor buscado. Esta fórmula contiene 4 argumentos. El primer argumento es un valor a buscar. ¿Qué estoy buscando? El segundo, ¿dónde lo estoy buscando? El tercero, el indicador de columna es qué valor me va a regresar si yo lo encuentro, indicándole el número de columna que quiero que me traiga de vuelta. Y el ordenado. En el caso del ordenado debemos de tener en cuenta que el valor a colocar debe de ser siempre 0 y nunca debemos omitir este valor, ya que si lo llegamos a omitir vamos a tener un problema porque nos va a arrojar información, pero es muy probable que esta información no sea la que nosotros realmente requerimos. Ok, esto es básicamente un repaso de lo que se vio en el curso intermedio y con lo que nosotros empezamos aquí nuestro curso. Hemos estado hablando o hemos venido hablando de lo que son fórmulas anidadas. Las fórmulas anidadas es colocar una fórmula dentro de otro. Para esto voy a buscar un pequeño ejercicio o más bien un archivo de trabajo de los cuales yo realizo para mostrarles más o menos cómo va a funcionar una fórmula anidada. Permítanme un segundo, por favor.
Bien, les voy a mostrar un pequeño ejercicio o un pequeño archivo de trabajo más bien, que es lo que yo realizo. Aquí tenemos una base de datos que contiene cierta información de incidentes. Nosotros tenemos una columna que trae tiene un número consecutivo y tenemos mucha mayor información: perfiles, dirección, departamento, clasificación, tipo de incidente, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una información muy amplia que nosotros podemos analizar. Al final, nosotros queremos tener una hoja resumen de este tipo. En esta hoja, ahorita lo voy a ir ampliando poco a poco para que ustedes la puedan observar. Nosotros vamos a encontrar un análisis muy global de lo que es la dirección, de cuántos eventos han tenido en cada cosa, al igual que vamos a irla desglosando hacia abajo y vamos a ir cambiando nosotros la información y también los detalles que tenemos aquí. Para hacer este tipo de archivos, nosotros en primer lugar debemos de tener un objetivo de qué es lo que queremos mostrar. En este caso yo quiero mostrar un análisis que va de lo general a lo específico y que tenga una cierta movilidad. Entonces vamos primero aquí a ver paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Esta primera parte está diseñada para que, dependiendo de mi decisión de qué dirección voy a contar, se vaya moviendo. Entonces yo tengo aquí una celda que está dedicada al título. Por ejemplo, voy a cambiar de dirección de administración a dirección de enfermería y ustedes observen el cambio que va a tener de forma automática nuestro gráfico. Este tipo de gráficos son muy buenos porque están relacionados directamente a la información que yo coloco aquí. Si la información cambia, mi gráfico en forma automática va a cambiar sin que yo tenga que hacer mayor cosa que cambiar una simple palabra o cambiar una serie de letras. Vamos a regresarlo. Y esto está diseñado para que me separe o para que me cuente de forma individual los eventos adversos con daño, sin daño o cuasi fallas, y finalmente me haga un subtotal. Para esto yo tengo una fórmula. Vamos a copiarla y vamos a ponerla un poco más grande. Denme un segundo para que la puedan ustedes ver. Ok. Esta sería la fórmula que nosotros estaríamos ocupando. Es un contar puntos, sí, pero si ustedes observan, nosotros normalmente no tenemos toda esta parte. Vamos a marcarla en otro color. Esta primera parte todos la recordamos muy bien. Este es nuestro rango de búsqueda. Estamos utilizando un rango de búsqueda dentro de otra hoja. Nosotros estamos utilizando un rango de búsqueda en otra hoja que es en la columna B de forma completa. Y esta segunda parte que tenemos nosotros, estamos juntando dos columnas. Recuerden que cuando nosotros estamos anidando, estamos uniendo dos fórmulas o estamos colocando otra fórmula dentro de una sola fórmula. En este caso estamos utilizando un concatenar. El simple hecho de ingresar un concatenar, ya estamos nosotros anidando una fórmula.
vamos a revisar qué es lo que hicimos para que funcione esta fórmula. Aquí me está diciendo que yo tengo que ir a mi hoja incidentes de dirección, que lo tengo aquí, y me está diciendo que en la columna B voy a encontrar la información. Aquí nosotros tenemos de forma oculta una serie de pestañas y vamos a ampliar la columna B para que se muestre lo que está haciendo. Dentro de la columna B yo tengo una concatenación de la columna I y la columna M. Recuerden que estas concatenaciones van renglón a renglón. Por eso y por esta razón tenemos que correr la fórmula hasta el último registro para que mi análisis lo pueda hacer de toda la tabla y de toda la información que tenemos. Entonces está uniendo la dirección con el contenido de la celda M, que en este caso es el tipo de incidente. Yo estoy creando una nueva columna en la cual estoy pidiendo que haga el conteo. Así, cuando yo cambio el nombre de la dirección, como tiene esta columna, aquí va a buscar la información que yo le estoy pidiendo. Entonces le estoy pidiendo que me busque la dirección y si es un evento sin daño, es un evento adverso con daño o es una cuasi falla, o depende de cuál es lo que nosotros estemos buscando. Recuerden que es muy importante el no tener espacios. Voy a colocar yo aquí un espacio al final de esto y le voy a dar un enter, y observen cómo por ese simple espacio mi fórmula cambió y ya no me da el resultado. Voy a eliminarlo. Es muy difícil ver un espacio al final. En unas siguientes sesiones vamos nosotros a poder apreciar cómo eliminar este tipo de espacios o este tipo de cosas. De esta forma nosotros ya tenemos una forma de búsqueda donde si yo cambio la palabra va a cambiar nuestro gráfico. Recuerden que este gráfico está ligado a esta información. En el momento que cambie la información, el gráfico cambia. Ahora vemos que hacia abajo nosotros tenemos los departamentos, tenemos una clasificación, tenemos un subtipo de incidente. Toda esta información se va a ir moviendo dependiendo de cómo vaya yo agregando los registros posteriormente, o cómo los vaya quitando, o cómo vaya moviendo la información. Estas fórmulas funcionan básicamente de la misma manera. Permítanme un segundito y ahorita les voy a mostrar la siguiente fórmula. La voy a tener que hacer un poco más pequeña por motivos de espacio, pero aquí la van a poder apreciar. Si ustedes observan, estoy generando una nueva columna y estoy tomando los mismos datos de la columna anterior hasta aquí. Ya no logro encontrar el color, pero bueno. Y finalmente estoy agregando más información al final. Estoy buscando en otra columna y estoy agregando otra información. Si yo regreso a mi archivo, veo la siguiente columna y estoy uniendo los mismos campos que tenía aquí, más uno más, que en este caso es J. Si yo reviso cuál es la columna J, voy a encontrar que tengo el departamento interno. La función sigue siendo contar puntos i. Me está diciendo que voy a buscar en la hoja de incidentes dirección general, en la columna C. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar la unión de C2 espacio C4 espacio B26. Eso es lo que nosotros debemos estar buscando en una nueva columna que nosotros creamos. Recuerden que es muy importante crear primero la columna y después crear nuestro contar
punto sí, nuestro sumar punto sí, o depende de lo que queramos mostrar aquí. Tengo otra serie de columnas que van a responder a las siguientes preguntas. Aquí yo ya incluyo una información que es un botón, es un menú desplegable. Recuerden que para el menú desplegable nosotros vamos a seleccionar nuestra celda, vamos a ir a datos, validación, validación de datos. Esta es la ruta que nosotros debemos de tomar para después entrar a esta ventana y decirle que vamos a permitir los valores de una lista y finalmente indicarle dónde está nuestra lista. Esto ya lo vimos en unas clases anteriores, forma parte de nuestro repaso. Y observen por favor que aquí yo tengo dentro de mi análisis que los eventos adversos se han dado en admisión y también tengo en Contraloría de Costos. Si yo entro a Contraloría de Costos, observen por favor cómo este dato cambia, al igual que nuestro gráfico. Admisión tengo 24 y aquí me los va a ir mostrando. Todos estos botones son completa y totalmente independientes. Aquí me dice tengo 3 casos y si veo aquí arriba contra mi análisis, los 3 casos se dieron en un proceso administrativo. Dentro del proceso administrativo aquí me está diciendo qué subtipo de incidentes y me está diciendo un no aplica, y en el caso de mis eventos adversos sin daños sí me está diciendo una identificación incorrecta, un cobro incorrecto, una omisión o un registro. Y aquí lo vamos haciendo. Ustedes pueden observar aquí la fórmula, esta ya es un poco más larga, pero tiene exactamente el mismo concepto. Lo único que ha ido pasando o lo único que hemos venido haciendo es agregar más y más concatenaciones al final para hacer mucho más específico mi búsqueda. De igual forma, aquí lo vamos a ver. Si ustedes observan, en ningún momento toqué la base de datos. La base de datos está intacta. Simple y sencillamente agregamos nosotros las columnas al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si en algún momento necesito yo buscar información, recuerden que el buscar valor funciona de izquierda a derecha. Vamos a hacer un poco más pequeño esto para que podamos ver una macro de forma macro, más bien el archivo. Entonces yo tengo un análisis general que pasa a un análisis específico que después nos permite entrar puntualmente al departamento que yo deseo, y finalmente voy a revisar un subtipo de incidente en base a la clasificación que tuvo. Todo el archivo se va a mover de forma dinámica en base a lo que yo le estoy pidiendo en estos botones desplegables. Es muy importante cuando hacemos este tipo de archivos o de ejercicios siempre tener en cuenta o siempre tener armado un pequeño mapa mental de cómo está constituido, ya que posteriormente nosotros vamos a querer modificar. Siempre pasa, y es algo que es muy común, que nos llevemos en esta parte. Que lo hacemos, lo ven, nos piden modificarle o agregarle mayor información, y bueno, con este pequeño mapa mental que nosotros desarrollemos vamos a poder hacerlo. Ya con el paso del tiempo ustedes van a generar sus propios mapas y van a conocer mucho mejor su trabajo, lo cual les va a permitir trabajar o hacer los cambios de forma mucho más eficaz porque ya lo van a tener muy sistematizado. Otra de las cosas que vimos y otra de las cosas que yo les recomiendo muchísimo es la parte de la seguridad. Recuerden que para la parte de la seguridad nosotros vamos a seleccionar primero y luego vamos a entrar a formato de celdas en la parte de proteger. Cuando hablamos de la parte de proteger, vamos a hablar nosotros, o más bien de la parte de seguridad, vamos nosotros a hablar primero de lo que es el formato o el formato de celdas con toda una selección, y vamos a hablar de dos tipos de protección. El primero es la protección a la hoja. Dentro de la protección a la hoja yo puedo bloquear el contenido de una hoja, lo cual no va a permitir que se le haga
cambio absoluto a nuestra información. Y la segunda protección es un oculto. Cuando yo le pido que sea oculto, quiere decir que no va a revelar el contenido directo de lo que tiene mi celda. Aquí yo les estoy mostrando cuál es el contenido de mi fórmula. Aquí lo podemos ver. Lo que voy a hacer a continuación es, voy a utilizar el comando Alt-RPO. Recuerden que eso nos va a permitir abrir la protección de hoja. Y observen por favor que al momento de yo poner la protección de la hoja, esto desaparece. Ya no me permite ver la fórmula que yo tenía aquí. Sigue estando ahí, sigue funcionando. Si yo sigo haciendo los cambios, vamos a hacer el cambio aquí. Si yo sigo haciendo el cambio, va a seguir funcionando mi fórmula. ¿Por qué? Porque en este momento yo le puse, vamos a hacer nosotros un contar puntos i en base al criterio que yo tengo aquí, que es el nombre de la dirección, y a la clasificación. Entonces tenemos un tipo de evento, otro tipo de verso, una cosa y falla, y todo está en base a la administración. Observen por favor que sigo poniendo a hacer los cambios sin ningún problema. Y mi formulario sigue funcionando. Pero simplemente ya no me va a mostrar las fórmulas. La otra cosa que yo protejo al momento de yo aplicarlo son cosas como el poder mostrar o no mostrar la información. Si yo trato de mostrar lo que tengo aquí adentro, en este momento ya no me lo va a permitir. ¿Puedo cambiar información de lo que viene aquí? Sí, porque así le estoy dando yo un permiso. Al momento de yo seleccionar y pedirle que me pusiera el formato de celdas, desactivé la casilla y activé solamente el botón de oculto. Esto es algo muy importante cuando nosotros estamos trabajando unos archivos que vamos a hacer de forma entregable, pero queremos que las personas tengan la capacidad de manipular hasta cierto punto el archivo. Yo aquí no lo estoy bloqueando, no le estoy quitando la posibilidad de que haga los cambios. Sí los puede hacer, pero al momento de hacer los cambios va a perder todas las fórmulas. Y ya no va a funcionar mi archivo de la misma forma. Ustedes lo van a ir viendo y lo van a ir aprendiendo cada vez más y más y más y más. Esto nos sirvió como un pequeño ejemplo de cómo tenemos que ir armando un archivo o un análisis muchísimo más grande de lo que hemos estado haciendo normalmente. Aquí todo esto ya está diseñado para que se vaya adaptando, y al momento que yo vaya poniendo más información hacia abajo, la vaya agregando directamente al archivo. Yo ya no voy a tener que hacer ni una sola fórmula, ni un solo conteo, ni nada. Esto es lo que se conoce como un formulario. El formulario es una hoja de Excel que se queda formulada para que ella responda. Esta es la razón por las cuales yo en algunas ocasiones les menciono que las tablas dinámicas no son de mis favoritas, ya que cuando yo hago una tabla dinámica y un análisis con una tabla dinámica y genero nueva información, tengo que volver a realizar todas y cada uno de los análisis y todas y cada una de las tablas dinámicas que realicé. Cuando utilizo este tipo de hojas, este tipo de formularios, y yo inserto más información hacia abajo, de forma automática se va a actualizar y yo ya no tengo que volver a correr absolutamente nada.
Aquí van a aparecer los resultados, aquí van a aparecer los nuevos eventos que se coloquen dentro de la misma hoja. Por estas razones que yo les menciono en muchas ocasiones, que vamos a que siempre es mejor utilizar fórmulas sobre lo que son los famosos tablas dinámicas. Hablando de las tablas dinámicas, vamos a ver un ejemplo de tabla dinámica súper rápido, que nos va a llevar a este tipo de análisis. Pero como les menciono, ahí me mandó un mensaje de que no me sé mi propia contraseña y creo que ya. Ahora sí. Cuando nosotros hablamos de tablas dinámicas, vamos a entrar en la parte de datos y vamos a buscar aquí las famosas tablas dinámicas, que ya las perdí. Tanto es que no las utilizo que no recuerdo muy bien dónde están. Esto siempre se me hace de los más simpáticos. A este grado es que no las ocupo. Está en insertar tabla dinámica. Vamos a insertar una tabla dinámica. Aquí me dice seleccione usted los datos. Lo voy a crear dentro de una nueva hoja para que no afecte yo mi información. También nos podemos nosotros... Vamos a hacerlo paso a paso. El primer paso fue insertar tabla dinámica. Nos va a abrir esto que es crear una nueva tabla dinámica. Primero selecciona una tabla o un rango. Aquí lo vamos a tener. Podemos utilizar una fuente externa de datos. Esto es algo muy inusual que usemos, pero también lo podemos hacer. Y elija dónde va a colocar el informe. Si yo le doy una hoja nueva, lo va a crear aquí en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente y me va a decir en qué parte de la hoja quieres que la ponga. La celda. Vamos a crearlo en una nueva hoja. Vamos a darle aquí a aceptar. Y tenemos aquí mi tabla dinámica, donde me abre mi filtro de informe, mi etiqueta de columna, mi etiqueta de fila y mis valores. Lo que yo voy a hacer es ir arrastrando cada una de las cosas que necesito de aquí arriba hacia acá abajo. Me menciona todas las columnas que yo tengo. Entonces, en etiqueta de columna, en etiqueta de fila voy a poner yo los diferentes tipos de direcciones que yo tengo. Mi objetivo va a ser crear esta tabla que tengo yo aquí arriba dentro de mi tabla dinámica. Entonces, cuando yo genero una tabla dinámica, le puedo poner los elementos que yo requiera. Primero yo tengo mi parte de la dirección y luego necesito saber el tipo de evento. Aquí lo voy a buscar, tipo de incidente. Vamos a hacerlo esto un poco más pequeño para que ustedes vean. Vamos a desactivar estos dos para que queden exactamente los que yo quiero. Le di un clic aquí en el menú desplegable, desactivo estas dos opciones y le doy a aceptar. Y ahora vamos a agregar el conteo que va a tener aquí. Para eso yo puedo agregar cualquiera de las dos aquí en la columna de valores. Vamos al de administración. Vamos a quitar esta parte. Vamos a darle a aceptar. Y aquí me dice que tengo 271. Aquí tengo en mi total 271. Que tengo 4 eventos con daño, 238 casi fallas y 29. Tenemos exactamente los mismos resultados. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando yo hice esto, generé una sola fórmula que yo arrastré hacia la derecha. Y para yo poder lograr esto, ustedes ya vieron la serie de pasos.
Las tablas dinámicas son unas excelentes herramientas, en lo cual yo solamente tengo que ir arrastrando la información y, como ustedes vieron aquí, aplicando los filtros para que me vaya mostrando esta parte. Así funcionan las tablas dinámicas. Pero como les menciono, tienen sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que si yo genero o si yo integro más información a mi tabla, cuando yo lo haga, yo tengo que volver a hacer toda esta secuencia de pasos para crear mi nuevo cuadro. Y sin embargo, de este lado me lo va a dar de forma automática, sin mayor caso. Vamos a observarlo. Voy aquí a generar otro registro falso. Le voy a poner aquí que sea un... Y observen como aquí no se mueve nada de la información. Sigo teniendo mis 271 registros, tal cual me lo mencioné hace rato. Y cuando aquí paso, ya llegó a 272. En automático se llenó la información. Esa es una de las principales diferencias por las cuales yo prefiero los formularios sobre las tablas dinámicas. Hay formas de actualizar las tablas dinámicas relativamente rápido, pero nunca va a ser igual de rápido que esto, ya que aquí no voy a tener que mover ni una sola otra cosa. Todo va a ser directamente y va a entrar tal cual dentro de mi resultado, como aquí lo vimos. Genero 272. Si yo vuelvo a generar otro registro exactamente igual, observen por favor como mi tabla dinámica no se ha movido. Sin embargo, mi formulario ya tiene la nueva información. Estas son ventajas y desventajas. Ustedes vieron que para poder yo armar esta tabla dinámica, lo único que hice fue arrastrar los datos de aquí hacia acá. Y lo único que yo hice aquí fue crear una sola fórmula. Tengan mucho cuidado con sus contraseñas. Y lo único que hice aquí yo fue crear una sola fórmula, la cual arrastré hacia la derecha. Aquí al final tengo una simple suma. Y este gráfico ya está ahí. Así de sencillo funcionan una y otra. Son muy similares, solamente que la versatilidad de una contra la otra es mucho mayor. Entonces, vamos a hacer nosotros dentro de este mismo ejercicio, vamos a repasar también otra cosa que vimos, que es el formato condicional. Cuando yo hablo de formato condicional, por lo general yo les voy a recomendar que siempre inicien con una nueva regla o con el administrar reglas. Pueden utilizar esto de aquí arriba, pero es muy limitado. Algunos de ustedes ya lo han visto en sus ejercicios, cómo se limita ciertas cuestiones que no nos pueden hacer la vida tan sencilla. Vamos aquí a administrar reglas y le vamos a pedir una nueva regla. Dentro tenemos exactamente las mismas funciones que tenemos aquí arriba, pero nos agrega esto. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Cuando yo entro a esta parte, tengo la libertad absoluta de manejar mi fórmula como a mí me plazca o como a mí me convenga tenerla. En este caso voy a crear una fórmula que lo que va a hacer es que si la celda contiene el máximo del rango, se ponga en un color. Entonces, para esto normalmente vamos a utilizar siempre un sí condicional, aunque podemos utilizar otras fórmulas. Como esta misma fórmula la voy a replicar hacia la derecha, voy a desactivar todo lo que es el fijar las celdas. Y le voy a poner si el valor de C5 es igual, y aquí voy a utilizar una fórmula, al máximo de este rango, entonces 1,0.
Recuerden que en esta parte nosotros vamos a colocar simplemente un valor si es verdadero y un valor si es falso. El valor si es verdadero por excelencia es 1. Recuerden que la computadora habla un código binario. Entonces, para lo que es la parte de el formato condicional de celda, siempre vamos a utilizar 1,0. Y en este caso le voy a decir que si es el valor máximo, se ponga en un fondo azul con la fuente en cursiva, en negrita cursiva, y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí le voy a aceptar y aplicar, aceptar. Observen ustedes que no cambió nada aparentemente, pero voy a aplicar el mismo formato a las 3. Y entonces ya tenemos que aquí este es el máximo valor. Vamos a empezar a jugar con estos números y observen cómo va cambiando el valor de la celda. No estamos haciendo otra cosa más que cambiando los valores que tiene. Así, de esta forma va a identificar el propio archivo cuál es el mayor. Ya no lo tengo que volver a hacer, ya no lo tengo que volver a colorear. De forma automática Excel va a estar identificando cuál es el más alto, cuál es el mayor, y ese lo va a colocar en azul. ¿Por qué? Porque apliqué el mismo formato de aquí hacia las 3. Vamos a revisar esta fórmula y vamos a ver lo que está diciendo. Me está diciendo que si el valor de la celda es igual al máximo de este rango, observen por favor, vamos a hacer la fórmula más grande para que la puedan ver. Para esto nos vamos a apoyar en nuestro PowerPoint. Un poquito más grande. Y aquí lo que le estamos diciendo es que si el valor de la celda es igual al máximo, observen por favor cómo aquí sí fijé el rango, coma 1 si es verdadero, coma 0 si es falso. Lo cual quiere decir, si es verdadero te activas y si es falso no te actives. Esta es la forma en que si yo cambio los valores y el más alto va cambiando de celda, como todos contienen exactamente la misma fórmula, como no se está moviendo el rango, ustedes lo pueden ver. Si yo aumento más datos aquí, más allá, se va a ir moviendo. Así funciona el formato condicional y les vuelvo a repetir las reglas para el formato condicional. Cuando yo utilizo esto de utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, cuando yo utilizo una fórmula se vuelve completa y totalmente abierto, lo cual nos ayuda a que no tengamos ninguna limitante, solamente la limitante que nosotros mismos nos pongamos. Tengan mucho en cuenta esta parte para futuros ejercicios que tengan que ustedes realizar o que tengan que mostrar datos importantes o datos relevantes. Este es uno de los ejercicios más comunes donde yo tengo que colorear el dato que es más alto de toda la tabla de lo que yo estoy mostrando. Por eso es importante nosotros poner este tipo de aclaraciones, que yo utilice si el valor de la celda es mayor que o es igual al máximo de este rango, así nos va a permitir colorearlo, y no importa dónde se encuentre el valor máximo, ahí lo va a colorear. Esto es muy a grandes rasgos todo lo que hemos estado viendo dentro del curso, así muy a grandes rasgos.
y hemos visto otras fórmulas. Voy a cerrar esta hoja, le voy a pedir que no guarde porque ese es mi trabajo y ya estaba bien hechecito. Y vamos nosotros a hacer un pequeño repaso de el I y el O. Vamos a hacer un ejercicio exactamente como el que lo hicimos en la clase de edad y de género. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a poner edades al azar. Cuando nosotros hablamos de las fórmulas I y O, cuando nosotros hablamos de estas fórmulas, nosotros vamos a encontrar cosas muy básicas acerca de ellas. Lo primero es su constitución. Ambas tienen exactamente la misma constitución, lo único que va a cambiar es la palabra clave. El resultado que nos va a arrojar nuestras fórmulas de I o O, que son una doble validación, o es una múltiple validación para ser exactos, solamente nos van a poder arrojar una cosa. Esto es lo único que nos pueden arrojar. Si es verdadero o es falso. No nos van a arrojar otra cosa. Ojo, que sea verdadero o que sea falso no quiere decir que sea el valor o la palabra verdadero. Aquí me faltó la O. O que sea falso. Que sea la palabra falso. No. Estamos hablando de la misma constitución de la que hablábamos en nuestras en nuestro formato condicional, donde el verdadero quiere decir 1 o que sí está pasando y el falso es 0. Son solamente esas dos opciones, no puede haber otra cosa. No es la palabra verdadero como tal, sino es un valor que si aparece o que no aparece. Cuando yo hablo de ciertas reglas, vamos a ponerle acceso. Van a pasar únicamente hombres mayores de 25 años y mujeres. Van a pasar personas. Vamos a hablar primero de lo que es el O. O son mayores de 25 años o son mujeres las que van a entrar. Entonces, es una validación con un O. O son mayores de 25 años o son del sexo femenino. Cualquiera de los dos casos puede accesar. Observen por favor que nos arroja la palabra falso. No es la palabra falso, es un valor falso. Quiere decir que mi prueba lógica no se está cumpliendo.
Sin embargo, aquí tenemos que cumple la condición vemos que aquí se cumplen las condiciones. En este caso, todos entran porque son mujeres y este entra porque tiene más de 25 años. Vamos a ver cómo funcionaría con un y, la misma condición. Tiene que ser in va a ser mayor de 25 y además tiene que ser mujer. Aquí tenemos la fórmula con O y aquí tenemos la fórmula con I. Observen por favor cómo en este caso ya no le dio el acceso. Ya le dijo, aquí no vas a pasar. ¿Por qué razón? Porque no cumple ambas condiciones. En este primer caso, ni tiene 25 años ni es femenino. En este caso sí es femenino, pero no tiene la edad. En este siguiente caso, no es femenino, sí cumple la edad, pero no es femenino. Y en este último caso, tampoco cumple con el requisito de la edad. Esa es la diferencia entre el I y el O. En el caso del O, tiene que ser una de las dos condiciones que se cumpla. De esa forma, sí nos va a permitir o nos va a arrojar el valor verdadero. Pero cuando tenemos el I, se deben de cumplir las dos condiciones. Ahora vamos a utilizar una pequeña fórmula donde me diga el mismo resultado, pero en vez de arrojarnos la palabra falso, que nos dé una palabra que nos diga puede pasar o no puede pasar. La fórmula es sí, y aquí directamente voy a utilizar una prueba lógica. Y vuelvo a abrir mi paréntesis, mayor de 25, que sea femenino, coma. Esto de aquí que yo acabo de generar es mi prueba lógica. No se parece tanto a las pruebas lógicas que hemos estado manejando. ¿Por qué? Porque estamos metiendo nosotros un i, donde le estamos pidiendo que me verifique estas dos circunstancias. Esta parte de aquí sí se parece mucho a las pruebas lógicas que hemos venido manejando, pero ahora estamos haciendo una doble validación. Recuerden que esta validación únicamente me va a mandar falso o verdadero. Por lo tanto, si el valor es falso, ¿qué quiero que me aparezca? Si el valor es verdadero, ¿qué quiero que me aparezca? Primero vamos a colocar si mi valor es verdadero. Puede pasar. Negarle el paso. Aquí ya tengo mi valor si es verdadero o mi valor si es falso. Vamos a darle un enter. Y aquí ya me parece negarle el paso o puede pasar. El concepto es el mismo. Yo utilicé la misma regla que tengo aquí, solamente que ahora le agregué un sí condicional. Así funciona el i y el o. Esa es su principal diferencia. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Les voy a enviar yo un correo con las indicaciones de su asistencia. A quién se lo deben de mandar, así como el archivo
que van a ustedes a entregar como parte de su tarea para la siguiente clase. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Si tienen más dudas, por favor, no duden en colocarlas en el foro que tenemos nosotros para este tipo de actividades, que es en envirsa.org, dentro de su grupo, y ahí se las voy a procurar ir respondiendo todas y cada una de ellas. Y la próxima semana, si no mal recuerdo, también tenemos la clase virtual. Les voy a pedir un favor: si tienen algún archivo que deseen que revisemos, mándenmelo por correo, díganme qué es lo que necesitan hacer con el archivo y ahí lo vamos a trabajar. Si no, lo podemos hacer también cuando nos veamos en nuestra clase ahí en la escuela. Les agradezco mucho su atención, espero que hayamos resolvido un poco más de dudas de lo que nos haya quedado hacia atrás, y si no, por favor díganme qué más necesitamos seguir revisando un poco más puntual, y con gusto lo vamos a hacer así. Cuídense mucho, excelente fin de semana.